En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre el concepto de la dualidad en el ámbito de los problemas de programación lineal. Resulta que asociado a todo modelo lineal, se refiere a un problema de programación lineal, se define otro problema de programación lineal llamado problema dual, que es el complemento del primero. Al primero se le llama entonces problema primal. Lo interesante es que existe una fuerte relación entre este par primal dual que permite obtener una solución óptima en uno a partir del otro. Entonces hay una serie de reglitas de equivalencia que vamos a utilizar para pasar un problema de un formato a su equivalente. Así que definamos a qué le vamos a llamar un problema primal. P por primal. Sea el problema de programación lineal primal, en este caso un problema de maximización, la función objetiva, en términos de los coeficientes que afectan a las variables de decisión en la función objetivo, sujeto a la matriz de restricciones que afecta al vector columna de las variables de decisión, menor o igual en este caso a el vector de recursos y nuestras variables definidas aquí en su condición de no negatividad. Entonces, tenemos este problema de programación lineal, ya lo hemos manejado, sabemos cuáles son sus características y lo que queremos es obtener entonces su equivalente dual. Entonces resulta que si este es un problema de maximización, el problema dual va a ser de minimización. Pero además vamos a ver esas relaciones de las que hablábamos en términos de la matriz de restricciones, los coeficientes en la función objetiva y el vector de recursos. Incluso en los signos de las igualdades o desigualdades que se definen al conjunto de variables de decisión. Vamos a ver cómo es que ocurre para el caso dual, dado este problema de programación lineal. Entonces, tenemos un problema dual de, por dualidad, que pasa de máximo a mínimo, y tenemos ahora una función objetivo, le vamos a llamar W, en términos de un conjunto de nuevas variables de decisión, pero ahora noten que el orden es un poco diferente, dado que ahora el vector de variables no es un vector columna, sino es un vector renglón. Y B sigue siendo el mismo vector columna con los que antes eran los recursos, ahora se vuelven los coeficientes de las variables de decisión en esta función objetivo nueva. La matriz de restricciones cambia también su posición, se ve afectada ahora por el vector renglón de variables en el dominio dual, y nótese que en principio la naturaleza de la comparación, fíjense cómo es en el caso primal, menor igual que, y cómo acá pasa a mayor igual que. Por otro lado, teníamos las variables con una condición de no negatividad y esa persiste en el problema dual. Entonces, más o menos vamos intuyendo que hay unas relaciones, hay correspondencias. Pasamos de un problema de maximización a uno de minimización. El que antes era vector de recursos ahora se vuelve vector de coeficientes en la función objetivo y viceversa. El que era un vector con los coeficientes en la función objetivo ahora pasa como vector de recursos. Hay algunas condiciones complementarias en las desigualdades. Y bueno, entonces intuimos que hay efectivamente ciertas relaciones. Para poder ver estas relaciones de una manera sistemática, recordemos que en la expresión de un problema de programación lineal
pues hablamos de un problema ya sea de maximización o de minimización relativo a una función objetivo. Esta está sujeta a restricciones que están definidas por la matriz A y el vector columna B. Y tenemos las condiciones de no negatividad para las variables. En lo sucesivo a estas condiciones de no negatividad, que en general hasta ahora hemos venido hablando de no negatividad, vamos a ver que en lo sucesivo no necesariamente va a ser así, por eso vamos a hablar ahora de la información de las variables. Bien, en esta tabla tenemos esas relaciones que estábamos intuyendo. Si partimos de un problema de maximización, su problema dual será uno de minimización. Si en el problema de punto de partida, vamos aquí en adelante llamarle problema primal, tenemos A como matriz de restricciones, en el problema dual correspondiente A transpuesta es la matriz de restricciones. Si tenemos nuestros coeficientes para nuestras variables de decisión en nuestro problema primal, C transpuesta se vuelve el vector de recursos del problema dual, es decir, el vector columna que se encuentra a un costado derecho de la matriz de restricciones. Si en el problema primal B es nuestro vector de recursos, B transpuesta se vuelve vector de los coeficientes de nuestras nuevas variables de decisión. Bien, en nuestro problema primal tenemos una cantidad iésima de variables de decisión. Pues si yo tengo una cierta cantidad de variables de decisión en mi problema primal, esa misma cantidad de variables de decisión se va a traducir en la misma cantidad, pero ahora de restricciones. Así que hablamos de la iésima variable que corresponde a la iésima restricción. Por su parte, en nuestro problema primal tenemos un conjunto de restricciones. Hablamos de la jésima restricción, que va a corresponder ahora a la jésima variable, lo que hemos venido llamando como condición de no negatividad. Por eso decíamos que ahora no necesariamente le vamos a llamar la jésima variable, más que la jésima condición de no negatividad. Y hay una relación no solo en cantidad, sino también en la naturaleza de los signos de igualdad o desigualdad. Por ejemplo, si la iésima variable, antes la que le llamábamos condición de no negatividad, es mayor o igual que 0, eso se va a traducir en una iésima restricción con el mismo signo, mayor o igual que 0. Bueno, mayor o igual que lo que está al lado derecho, es decir, el valor del vector de recursos correspondiente. Si la iésima variable, antes condición de no negatividad, ahora resulta que es menor o igual que 0, por eso decíamos que ya no va a aplicar tanto lo de condición de no negatividad, resulta que la iésima restricción en el problema dual tiene exactamente el mismo signo. Cuando la iésima variable es libre, se puede mover libremente, no tiene restricción, entonces la iésima restricción resulta que es una identidad. Ahora, esto no es estrictamente simétrico, porque resulta que cuando hablamos de las restricciones, si la jésima restricción en mi problema primal es del tipo menor o igual, eso se va a traducir en una jésima variable, donde va a prevalecer exactamente el signo contrario de lo que yo tenía en la restricción, pasando de menor o igual a mayor o igual. Así vemos que en el caso de la jésima restricción en el problema primal, que es mayor o igual, ¿verdad?, va a pasar a una jésima variable con la naturaleza menor o igual. Aquí, por eso decía yo que ya no va a aplicar lo de condición de no negatividad, mejor nos referimos a la jésima variable. Y si la jésima restricción en mi problema primal es una identidad, entonces la jésima variable se vuelve libre. Ahí sí hay una simetría en cuanto a las conversiones. Bueno, entonces con esta tablita nosotros podemos pasar cualquier problema de programación lineal a su problema dual. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio
para aplicar estos conceptos y ver cómo es que funciona esto.